Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Ecmilio Galván, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA. Ecmilio, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío estar aquí con ustedes otra vez. Ya vine al entrar el gobierno, creo que por ahí a principios de año, a hablar un poco de lo que se estábamos haciendo en términos de la evaluación de todos los proyectos de la gestión anterior. Aplicamos bastante bien el proceso de evaluación, de estudio que tuvimos que hacer de todos esos proyectos, de cómo estaban y de cómo entonces nosotros los vamos a rescatar. ¿Y cómo lo han rescatado? Básicamente esos son los proyectos identificados como visitas sorpresa. Sí. Bueno, el trabajo de rescate de esos proyectos, primero, surge de las mismas organizaciones, porque tiene que haber un interés en las organizaciones de levantarlo. Muchas de ellas están muy deterioradas y va a haber que hacer reestructuraciones. Después también depende también de las instituciones. Como son 49 instituciones, no es un trabajo fácil, pero las 49 pueden estar en este momento haciendo... 49 instituciones. ¿Y cuántos proyectos? Bueno, más o menos, porque hay muchos que son repetitivos, o sea que son componentes de un mismo proyecto, más o menos como 800 proyectos productivos. Como de 1000, que nosotros evaluamos, 1063, pero dentro de esas iniciativas, acuérdense que yo les expliqué que no se deben llamar proyectos. Ellos le llamaron proyectos, pero no había ninguna documentación que demostrara que fueran proyectos, ni ningún estudio de factibilidad, eran iniciativas. Yo incluso les puedo poner un ejemplo, que es el mismo ejemplo del que estamos hablando fuera de cámara. Un ingenio, que al principio eran 2 ingenios, con una inversión de 500 millones de pesos, y sin un estudio de factibilidad. Eso fue una visita sorpresa que se hizo en la zona cañera, creo que fue en el puerto, y se ofrecieron 2 ingenios de panela. Y cuando ya tenían 300 o 400 millones de pesos gastados en uno, que es el que está en Chirinos, Monteplata, el que se denominaba antes Ingenio Esmeralda, se dieron cuenta que aquí no se consume panela. Entonces, ¿qué hacer con la panela? Bueno, vamos a cambiarla por otra cosa. Y se inventaron entonces las mieles invertidas, que es otro producto que tal vez tiene un mercado más garantizado, pero prácticamente 500 millones de pesos que se invirtieron en ese proyecto, que se iban a construir 2, al final se construyó 1, no se terminó, sin estudio de factibilidad, están en juego, gracias a que nosotros llegamos y entonces estamos evaluando, trabajando con un sector de la industria farmacéutica nacional para convertirlo en un ingenio de alcohol, sobre todo porque el alcohol medicinal, el alcohol está muy en boga en toda la limpieza, la higiene, es un producto de alta importancia y se importa. Entonces, ¿para qué importar alcohol en República Dominicana medicinal si tenemos caña de azúcar que puede producir alcohol perfectamente? En este momento ¿Por qué no se produce alcohol en el país? Bueno, se produce alcohol, pero se produce alcohol, creo que solamente se produce alcohol de tomar, que es el... Pero ¿por qué ese nicho está vacío? Bueno, ¿Qué motivo ha habido para que no se explote? Bueno, yo no soy un gran experto cañero. Ustedes saben, yo soy un experto agrícola en general y eso es un tema muy específico. Nosotros tenemos un desmonte histórico de la industria azucarera. Entonces, de 22 ingenios que teníamos, hoy tenemos 5. Y esos 5 ingenios, pues la mayoría son de azúcar, que es para garantizar la cuota azucarera que ustedes saben que tenemos en el país, que a veces incluso no llegamos. Ahora sí estamos bastante bien, estamos incluso superando la cuota, porque hay países de Centroamérica que no están llegando a la cuota y nosotros la estamos supliendo. Y también estamos garantizando todo el mercado nacional, que en algún momento tuvimos que importar azúcar, cosa que es una vergüenza. Pero mi pregunta viene porque resulta realmente competitivo dedicar parte de la producción a alcohol isopropílico cuando es el alcohol etílico el que... Tenemos un ingenio alcoholero, que es alcoholes finos dominicanos, que produce alcoholes aromáticos, que es alcohol para producir nuestro ron. Creo que hay otras producciones de alcohol en el país, pero principalmente el alcohol medicinal es una opción importante y yo creo que con la pandemia se puso mucho más de moda. Claro, nosotros tenemos competencia con países muy grandes como Brasil, que tiene una industria que ustedes saben cañera muy grande y los precios no son suficientemente, digamos, atractivos para, sobre todo una cuota azucarera que es un precio tan competitivo y tan bueno que tenemos. Entonces, ya tenemos los estudios hechos y sí somos competitivos en alcohol y estamos promoviendo el alcohol medicinal. Se hizo una gran inversión durante... Es uno de los ejemplos de ese desastre que nosotros vivimos en el país, que yo quería decir algo, antes de pasar a la otra pregunta, empobreció a la gente. Se le vendió
un discurso de que con eso se iba a lograr el progreso de las comunidades y de la gente y de los beneficiarios. Y hoy usted va. Pero parece que el presidente Medina tiene una visión diferente a la suya. La gente se cansó de Pero estar déjenme decirle, usted va a los proyectos o a las iniciativas hoy y la gente está más pobre. Porque el 80% de esos proyectos fracasaron y la gente tuvo que poner de su dinero para poder levantarlo. Porque cuando tú le pones una granja de chivos a la gente y la gente no puede mantenerlo, la gente lo busca como Pero mire, sobrevivir. antes de que Caminero, para que no me vaya a cambiar el tema, le haga esta pregunta. A propósito de lo que Laura le pregunta sobre el asunto del alcohol, me quiero referir a la industria azucarera. Usted dice, bueno, tenemos Brasil, pero el país históricamente ha sido un productor azucarero. Así es. Y ya hoy tenemos muchísimas opciones. Por ejemplo, se producen muchas marcas de ron aquí en República Dominicana que la mayoría de la gente ni siquiera conoce porque se hace para exportación. Así es. ¿Tiene futuro la industria azucarera más racional? Totalmente. Porque se abre también el campo de la medicina. Totalmente. Nosotros incluso desde que iniciamos en la WEBS, que era la institución que yo dirigía, nosotros iniciamos un plan de relanzamiento de la industria azucarera. Y en este momento seguimos trabajando el relanzamiento de la industria azucarera. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos una tradición azucarera de más de 500 años, porque por aquí comenzó la caña que hoy puebla América completa. Y sobre todo aquí comenzaron los ingenios. Y también porque tenemos zonas de producción, sobre todo en el este de la República, que no tienen otra vocación. Que se ha intentado diversificarlo, que se ha intentado con ganadería, con producción de cítricos, con de todo. Y realmente para lo que da es para caña. O sea que la industria azucarera en República Dominicana tiene gran potencial y nosotros estamos pujando por la apertura de los ingenios que estaban cerrados. El caso, por ejemplo, del ingenio Pringamosa en Atomayor, que está cerrado y que queremos abrirlo. Pero la ganadería puede venir como un beneficio colateral de la industria de la azúcar. Claro, también, con la alimentación y la comida que se produce. La ganadería se combina, pero obviamente la gran extensión podemos utilizarla para la industria azucarera porque realmente la vocación de la tierra, lo que hemos descubierto en estos últimos años es que la vocación de la tierra, la cultura productiva es para la industria azucarera en una parte importante de nuestro país por la tradición, por la cultura y también por el clima y por el tipo de suelo. Entonces, sí, tenemos futuro en la industria azucarera. Está el tema de los biocombustibles, que con los precios que tenemos hoy ya es rentable. El tema de los combustibles a partir del etanol en República Dominicana no se han tomado grandes iniciativas porque, como ustedes conocen, los precios han subido últimamente, entonces la estabilidad de los precios va a determinar las proyecciones que sea atractivo el tema, aunque hay muchos expertos que nos están motivando y promoviendo a que miremos como país hacia la producción de combustible vía producción de caña, como sucede en Brasil, que es un país que tiene una gran producción de etanol para consumo de los vehículos, y creo que también Estados Unidos utiliza una parte importante también del maíz, de la gran producción de maíz para el combustible. Mire, o sea que sí, yo creo en la industria cañera dominicana. Yo quiero que hablemos acerca de la gran inversión que se hizo, que se decía que se entregaba una gran cantidad de dinero para de repente, mire, ustedes son tantas cooperativas, tienen que ampliar esa cooperativa, pero entregamos, qué sé yo, cuántos millones de pesos. Ese dinero, porque usted dice que hay muchos que fracasaron y que se han empobrecido, o sea, ese dinero no ha sido recuperado. Hay un 30% que es posible que se pueda recuperar, más o menos. Un 30%. Sí, esa es la evaluación preliminar que nosotros tenemos en el momento. O sea, ahora, que el 70% se perdió. Sí, una vez, bueno, puede ser que esté en inversiones fijas y puede ser que esté en algún tipo de proyectos ya construidos y ahí se pueda de alguna manera u otra recuperar. Pero una vez nosotros rescatemos esos proyectos, como lo vamos a hacer, podremos recuperar una parte más grande. Ahora, yo debo decir que hay algunos proyectos que sí están honrando su compromiso y eso es importante reconocerlo y valorarlo. Y dentro de todo, que hubo también proyectos que fueron exitosos. Nosotros hicimos un estudio, que fue el que yo les mencioné, que calculó el 80% presentaba problemas de todo tipo y el 20% tenía cierta fluidez, estaba en una situación más ventajosa frente al 80%. Quiere decir que donde tenemos que más intervenir es en ese 80%. Y donde se fracasó y que los productores se han empobrecido, ¿es posible
Claro. rehabilitar, recuperar esa... Dependerá de la confianza y dependerá del apoyo que nos den los productores. Y dependerá de la fe que ellos vuelvan a tener y sobre todo de que nosotros nos basemos en los productos que ellos tradicionalmente producían. Porque uno de los grandes errores fue que a la gente se le impuso el cultivo o el producto que tenían que cultivar y nosotros todo lo contrario, vamos a aprovechar las tradiciones. Si la zona es de producción ovino-caprina, vamos a trabajar ovino-caprino. Si la zona es de aguacate, vamos a trabajar aguacate. Si la zona es de café, vamos a trabajar café para potenciar el gran potencial que tiene la República Dominicana en materia agropecuaria, que eso es de lo que más me gustaría hoy tratar con ustedes. O sea, nosotros tenemos un potencial extraordinario como país que bien enfocado, bien organizado, con políticas públicas claras, con un estímulo del Estado como lo estamos teniendo, nosotros podemos convertir a la República Dominicana en un país diferente en pocos años solamente con la agricultura. Porque la agricultura está en ciernes en nuestro país. Aunque hemos avanzado mucho, hemos crecido, nos hemos diversificado, el potencial todavía no lo hemos podido explotar. Es casi como el turismo. En el turismo somos potencia mundial, digamos, estamos entre los 5 en América Latina, 10 millones de turistas y todo lo demás, pero todavía hay ¿Qué zonas... cosas podemos hacer por la agricultura que no estamos haciendo? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer por la agricultura es trabajar... ¿O cuáles renglones? Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos un conflicto con el arroz y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Sí, el tema del arroz es delicado por ese tema. Posiblemente nos van a obligar a comer maíz en vez de arroz. Pero sin embargo en el arroz nosotros hemos sido exitosos en términos de producción. O sea, nosotros hemos suplido la demanda de nuestro país, que es bastante alta. Pero el dominicano es un gran porque está consumidor. protegido todavía. Sí, pero tenemos una amenaza y también hemos avanzado mucho en lo que es la tecnificación del ¿Y cuál es la cultivo. amenaza? La amenaza es el Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre obviamente. Comercio, Pero, que tendría que como pagar, como que ustedes tenía saben, que liberar las importaciones. como Pero ustedes saben, ¿cuáles son los renglones en los que deberíamos estarnos concentrando? Mira. Porque cada cierto tiempo uno ve el problema con productores que hay que comprarles desde el Estado, que comienzan a botar productos, las tácticas que conocemos que ocurren esporádicamente. ¿Qué es lo que se supone que nosotros estemos produciendo competitivamente para lograr esa diferencia? Nosotros como país tenemos unos microclimas que nos permiten prácticamente producir de todo. Nosotros producimos desde fresas, que son productos templados en Constanza, producimos una enorme variedad de vegetales, que con eso suplimos el país y con potencial exportador, pero también producimos los productos de tradición agroalimentaria, como por ejemplo la ganadería, el pollo, el cerdo, etc. Pero fíjese que el propio presidente dijo un día pasado que el pollo lo que hace es que se ensambla aquí. Es decir, que todo lo que el pollo se come, se lo tenemos que traer. Sí, pero incluso vamos a sembrar maíz, que después te puedo contar sobre eso. O sea, nosotros tenemos capacidad... Pero cuéntenos ahora, ¿por qué más Pero tarde? déjeme hilvanar las ideas. Tenemos potencial para todo. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr la competitividad de los sectores que ya producimos e incluso innovar algunos sectores. Nosotros tenemos cerca de 30, más o menos, productos importantes en la agricultura dominicana. No podemos descuidar ninguno. Tenemos que trabajarlo uno a uno, tenemos que potenciarlo uno a uno y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde el FEDA a través de los diferentes proyectos, trabajarlos a través de mesas de trabajo uno por uno y en este momento estamos con el sector ovino caprino. Por ejemplo, el sector ovino caprino, que la gente no le da mucha importancia, con chivos y ovejos, es un sector de los más pobres de la agricultura, pero sin embargo es un sector de los de más potencial porque nosotros importamos enormes cantidades de carne desde Nueva Zelanda hasta Haití. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a repoblar y a duplicar la producción para sustituir las importaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos un programa a través del cual financiaremos 1,000 pequeños productores ovinos caprinos con un monto pequeño de 300,000 pesos y con eso podrán aumentar la cantidad de chivos y ovejos que tengan, comprar genética buena, transformar la genética y también mejorar la infraestructura para el tema de la seguridad. O sea, nosotros podemos, Laura, trabajar todos los sectores, aunque nos concentremos también específicamente, yo diría en 2 renglones, y ahí te respondo, la agricultura y la ganadería de exportación, lo que nos puede dar divisas y que podemos generar mercados internacionales, que lo tenemos bien identificado, que son el potencial extraordinario. Y segundo, la agricultura que nos permite alimentar a la población. O sea, los ¿Cuáles productos de la seguridad serían alimentaria. esos 2 sectores? Carne. La agricultura exportadora, Carne.
No, la agricultura exportadora reúne una serie de sectores que tienen competitividad internacional, que tienen una posibilidad de exportarse, y la agricultura de la seguridad alimentaria, que es la que nos garantiza alimentar la población. Porque no podemos, por exportar, descuidar la población Por dominicana. ejemplo, si uno pensara en exportación, Sí. el país ya tiene, por ejemplo, una buena posición en el banano. Y en el cacao, número 1. El cacao, yo diría que más que exportación, lo que deberíamos estar pensando en cómo ser productores de exquisitez en chocolate. No, ya lo estamos haciendo. O sea, ya estamos avanzando en eso. E incluso ese es uno de los temas que me voy a Porque, enfocar. digamos, eso luego le pondría valor agregado a la agricultura. La chocolatería es uno de los temas priorizados dentro del FEDA, porque la producción de cacao ya está bastante apoyada a través del Ministerio de Agricultura. Totalmente de acuerdo contigo, pero el cacao sigue aportando 200 millones de dólares a las exportaciones en el país. Pero ¿cuál será la prioridad del gobierno? Porque es cierto, tenemos mucha diversidad, muchos microclimas, pero no en todos podemos ser competitivos. Entonces, ¿en cuáles República Dominicana realmente puede ser competitiva, pensando sobre todo en esa capacidad de exportación? Nosotros podemos ser competitivos en todos los sectores que nosotros producimos. Nosotros podemos tener calidad y nichos de mercado que nos permitan, digamos, protegernos de las importaciones y sobre todo garantizar exportaciones. O sea, por ejemplo, nosotros, si nos vamos a los nichos de mercado, que es el tema que estamos tratando en cacao, nosotros somos competitivos no porque producimos cacao. Nosotros somos competitivos porque producimos cacao orgánico de la mejor calidad del mundo. Si nosotros no vamos a competir con África... Bueno, pero en eso somos competitivos. pero pudiéramos hacerlo en todo, porque el ejemplo del cacao se puede transmitir a todos los sectores del país. Si nosotros nos orientamos a nichos de mercado especializados, por ejemplo, al nicho de mercado de los productos étnicos, con nuestros productos, nosotros somos competitivos. O sea, no hay por qué seleccionar. Lo que hay es que trabajar sector por sector, como vamos a hacer nosotros. Comenzamos en este momento estamos con chivos y ovejos, con la sal marina de Montecristi y con los pollos. Y poco a poco, trabajando sector por sector, nosotros podemos lograr ser competitivos, desarrollarnos y tener capacidad. ¿Con los pollos? Sí, con los pollos, con el sector avícola. ¿Cómo está el sector avícola? El sector avícola está en un momento muy, muy positivo. O sea, los precios los Depende desde qué lado usted lo esté viendo. Usted me preguntó del sector avícola, ¿verdad? Yo le voy a responder el sector avícola. El único lado del sector avícola es el sector avícola. Los otros sectores son otros sectores. En el caso del sector avícola es un momento positivo, aunque hay que decir que han tenido problemas de enfermedades no graves, que es un tema de postura, de baja postura principalmente, y temas también hace unos tiempos de calor que afectaron un poco la producción. Pero yo entiendo que el sector avícola en este momento está viento en popa como muchos sectores. Entonces, para resumir, nosotros si logramos identificar los elementos que afectan la competitividad de cada sector y lo trabajamos como nosotros sabemos trabajar los dominicanos, con la pasión, con el entusiasmo, con el deseo, con la capacidad técnica que ya tenemos, y si no lo importamos, nosotros podemos ser competitivos hasta en un producto que tú no te imaginas, el bambú, que es uno de los productos que nosotros en el FED ahora estamos promoviendo y que con la ayuda de China vamos a seguir promoviendo, que tiene un mercado internacional y nacional extraordinario, tanto para muebles como para todo tipo de usos, que tiene más de 60, 70 usos, pero así como le hablo del bambú, le puedo hablar del coco. Nosotros somos un país con una importancia y una posibilidad de producir coco, que el mercado está insatisfecho. Importamos coco, de tanto coco que nosotros procesamos y de tanto coco que producimos. Y así te pudiera hablar de uno por uno cada sector. Muchísimas gracias. Y antes de que Laura despida la entrevista, voy a dar una triste noticia que impactará seguro a todo el deporte, a los dominicanos en sentido general, porque el hijo de Tomás Troncoso acaba de anunciar el lamentable fallecimiento de su padre, un gran comentarista de los Tigres del Licey, pero del país, más que de los Tigres del Licey, del país, y que en el día de hoy se anuncia su muerte. Tommy Troncoso, su hijo, subió en su cuenta de redes sociales: lamento informarles a todos los amigos fanáticos del deporte en general, asimismo en el deporte en general, al país, que
papi falleció. Se trata de Tomás Troncoso, grande entre los grandes, como comentarista, un hombre, un caballero en el deporte y un caballero también en términos personales. Así que nosotros la cabina nos de unimos. transmisión del Licey había recibido Sí. su nombre hace unos años como una Sí. manera de homenaje y precisamente por su aporte a ese El equipo. deporte Habría está que de decir- luto en el habría día de que hoy. decir que para mí era el comentarista deportivo más culto, Sí. capaz de mezclar comentarios de distintas disciplinas deportivas con un gracejo muy particular, con un ritmo de voz muy particular, de manera que fue una persona Y edificaba al excelente. fanático Sí. en sentido general en Era sus muy comentarios, didáctico, era muy didáctico. Sí. de manera, y era Muy lamentable la una muerte agradabilísima persona. de Tomás Troncoso. Pasa a su alma. Señores, y a la despedimos a familia. Emilio Galván, director del FEDA. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.